Amigos, hoy es una fecha muy especial que, a mi juicio, le falta calor, le falta reconocimiento de lo que implica que la noble y leal ciudad de Panamá, con lo que es la ubicación geográfica de Panamá Viejo, está celebrando 506 años de su fundación. Lo que se está haciendo como la gran celebración es que en el Distrito Capital se ha declarado un día feriado para los funcionarios públicos, para las escuelas públicas y privadas. Esa es la gran celebración. Eh, Panamá la Vieja o Panamá Viejo, en los dos términos, estuvo ubicada desde su fundación, eso fue en el año 1519. La ciudad de Panamá, con el primer nombre fue Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, así se llamaba. Al inicio de la década del 1600 y tanto, quedó en cenizas, destruida por el pirata inglés Henry Morgan. Después Panamá tuvo fue reconocida como una aldea de indígenas pescadores. Eso fue lo que se definió en la nobleza o la realeza española. Así fue como la definieron en notas, en cartas que son debidamente confirmadas. Hasta que bueno, también se habló que era abundancia de peces y de mariposas, recuerdan, ¿no? Pero lo interesante de esto es que tenemos un árbol que se llama Panamá, pero yo no veo que ese árbol, de verdad, soy muy franco, dentro de los planes de reforestación me ayuda mucho saber si Ancón lo está haciendo o la autoridad de mi ambiente, sembrar o resembrar árboles Panamá. Pero hablando de la fundación, después llegó un judío converso de nombre Pedro Arias Dávila, le decían Pedrarias. El 15 de agosto de 1519, pues ya hace una realidad esto, pero antes se llamó Santa María la Antigua del Darién, así se le denominaba, y también Acla, recuerda Rolando, ¿no? Lo que me enseñaba en la escuela, ¿no? Acla, recuerda, ¿no? A mí no se... Entonces, Acla, Panamá Viejo está regido por o sea, las ruinas están regidas por un patronato del año 1995 y a decir verdad, los patronatos funcionan. Esa suerte deben correrla, así como en Santo Tomás, muchas más organizaciones. Rolando y dale, adelante. Sí, creo que no, en general, la fecha de la fundación de Panamá la Vieja pasa un poco desapercibida, ya sea por el feriado que se da y cómo se da el feriado, no involucra a todo el país, es solo la ciudad y demás. Sí creo que puede ser una fecha que se recalque más porque al final es parte, debería ser al menos, parte de la identidad ciudadana de quienes han visto y entender un poco cómo ha crecido la ciudad desde lo que fue hace 500 años. También es una de las ciudades en la región más antiguas y de las pocas de las cuales todavía hay estructuras de esa época entre la ciudad que ha crecido a su alrededor. O sea, tiene un valor histórico. Creo que el patronato de Panamá la Vieja funciona hasta cierto punto. Creo que evidentemente se puede hacer más. Eso sí, el parque de Panamá la Vieja está bien conservado. Sí es una atracción que tal vez no interactuamos tanto con ella como se podría, ¿no? Como ciudadanos de la ciudad, se podría hacer más con ese espacio. Pero creo que históricamente la fecha podría tener más significado del que tiene, y creo que para eso se requiere una alcaldía comprometida e involucrada con esa celebración, más allá de solo el evento protocolar de la mañana, de hacer un evento en Panamá la Vieja, que suelen ser estos eventos un poco como herméticos en el sentido de que no son para la gente, son como para las autoridades, se toman la foto, la voy a ver a la cosa y ahí queda, cuando en realidad creo que podría involucrarse un poco más a la comunidad.
In- Sí, mira, indudablemente. Mira, Rolando, mira, si esto cómo somos en este país. Ujú. No es hasta el año 1976 que estas ruinas son declaradas como monumento histórico. Imagínate tú cómo ha pasado, como decía Dalia, inadvertida un evento histórico de esta naturaleza, ¿no? Sí, y es lamentable porque creo que las ruinas de Panamá Viejo eh, tienen mucha, mucha historia y esa historia no se transmite, desgraciadamente, ni a la masa turística que la visita, ni tampoco en las escuelas de Panamá. Y eso es realmente lamentable porque la ciudad de Panamá va acompañada del desarrollo logístico que hay en torno al Canal de Panamá, hay las rutas que se establecieron. Panamá fue ciudad de paso, hay mucha historia sobre eso. Pero yo siento que nuestro sistema educativo no solamente menosprecia la historia de Panamá, sino que no se da cuenta de que es la transmisión de la historia lo que nos da identidad como panameños. Eh, yo siento que en este momento, si tú le preguntas a un estudiante de cualquier escuela privada o pública, no pueden contarte el mínimo de la historia de Panamá porque precisamente no se le da esa importancia. Es un asunto de cultura. Conocer la historia del país, la historia de Panamá, es conocernos un poco mejor, explicarnos por qué somos lo que somos, por qué Panamá tiene ese perfil de negociador, por qué Panamá tiene el perfil del comercio, por qué Panamá tiene un perfil. Esa es nuestra herencia cultural e histórica, pero la ignoramos. Fíjate en qué estamos ahora cuando la vocación del país por su posición geográfica justamente es ser algo así como un hub para todo el sector logístico. Pero nosotros estamos mirando hacia otro lado. Nuestra vocación como país es el mar, es nuestra posición geográfica. Entonces, esa falta de conocimiento es la que nos tiene a nosotros eh, dudosos de qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué es Panamá? Sí, a veces nos tratan como si fuéramos analfabetas funcionales, ¿no? Como si fuéramos ignorantes, y eso es un error. Al no construir una cultura y un amor hacia lo nuestro, a conocer nuestra historia, es una lástima, es una pena que eso, al igual que la materia esa de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, es lo mismo. O sea, aquí en Panamá rayamos realmente muchas veces una irresponsabilidad casi que eh, olímpica, ¿no? Hay ese fallo. Mira, yo he tenido la suerte y la experiencia que he montado taxis en otros países, por ejemplo en Venezuela, en Buenos Aires. eh, un chofer de taxi es casi que un guía turístico. O sea, el tipo me dio una lección de su país que me dejó frío. Acabo de verlo en Bogotá, Colombia. El conductor de taxi también me habló de la situación histórica de Colombia, etcétera. Eso nos falta. Nos falta mucho abonar en ese terreno fértil que es el del conocimiento. Ojalá que haya un cambio en ese sentido, porque, repito, se le pregunta una encuesta a la gente sobre la celebración de los 506 años de fundación del Distrito de Panamá, de la ciudad, Panamá Viejo, y les prometo que mucha gente desconoce eso absolutamente. Pero es momento de regocijo para los funcionarios o para la burocracia estatal, ¿no? Un día libre, qué rico, cuando me levanto tarde, tal y cual, y ya. Pero tomemos conciencia y conozcamos la historia. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
Amigo, Panamá enfrenta, como todos los países, permanentemente retos, pero como para ayudarnos, el presidente de los Estados Unidos ha emitido una declaración en la cual nos tira un balde de agua fría encima a varios países de América Latina. Incluso señala que San José de Costa Rica, la ciudad capital de Costa Rica, es de las más peligrosas, es más peligrosa que Washington. Eso es lo que él dijo. Y mencionó otros países, pero adivinen qué, con el afecto de siempre, mencionó la ciudad de Panamá también. Entonces, estas son cosas, si lo vemos fríamente como debe ser, que conspiran contra nuestra posibilidad de convertirnos en un centro turístico, donde venga el turismo a nuestro país, que eso es un ingreso importante para nuestra economía. El presidente Trump dijo que, particularmente, que las cifras que había de los valores de la criminalidad en Panamá son sin Bagdad, imagínense ustedes, ¿eh? Y Brasilia, en Brasil. O sea, las favelas nuestras, yo quiero buscarlas, a ver dónde están. O sea, sinceramente esto nos va a afectar mucho. Miren, el tema de Costa Rica, me gustó y mucho que el ministro de Seguridad de ese país rápidamente le repostó. Y le dijo, no. La violencia está allá, en Washington y en los Estados Unidos. O sea, es lo que creo que corresponde a alguien que defienda a su país. Entonces, parece que Panamá es como una dama sin respaldo, sin hijos que la defiendan, ¿no? Porque esto realmente va a conspirar contra nuestra posibilidad de desarrollarnos como un polo turístico importante. Vi que es verdad, hay peligros, por supuesto que lo hay, pero no me comparen con Bagdad, creo que son, o con Brasilia, son puntos equidistantes. Sin embargo, tampoco nos ayudamos mucho nosotros, ¿eh? Y les voy a explicar por qué. El miércoles pasado, en Chilibre, un grupo de 70 turistas en un autobús llegaron al Parque Nacional Chagres y de repente 6 individuos con máscaras o rostro cubierto con armas de fuego los asaltaron. Adivinen qué, fue a las 11 de la mañana. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿tendrá de repente sentido que aquí se habla de operativo y tal y cual, pero que veo en ciertos medios crónicas donde hablan de tiroteos, hablan de sicariato, palabras que en Panamá no existían? Rolando, usted que ha hecho una labor periodística de varias décadas, o sea, ¿este es otro país o no nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Puesto que es otro país cuando lo comparamos, por ejemplo, con la década del 70, con la década del 80, cuando estas cosas las sabía ya la policía y esto sabía del nacimiento de algunas bandas, pero creo que subestimaron el poder que podían alcanzar estas bandas delictivas. Y hoy día tenemos organizaciones criminales que están apostadas en los puertos de entrada y salida del país para traficar eh, mayormente droga, pero que eso puede abrir las puertas a otros delitos aún mucho más graves. El problema con las bandas es que empiezan con el sicariato, luego las convierten en organizaciones para respaldar el tránsito de drogas. Y muchas veces, Nito, estas organizaciones no reciben dinero por sus servicios, reciben armas y reciben drogas. Las drogas las ponen a circular en nuestro país y las armas obviamente sirven para respaldar el comercio de esas drogas. Posteriormente se van volviendo, con el tiempo van creciendo, el dinero va aumentando y entonces se vuelven organizaciones criminales internacionales. Y en Panamá hay organizaciones ya de ese tipo con fondos importantes metidos en bancos. Y eventualmente
esas organizaciones pueden aspirar a mucho más. Y cuando terminas el ciclo, las ves convertidas en organizaciones terroristas porque los ingresos que genera esta actividad son millonarios. Entonces, este es el peligro y en muchos casos creo que Panamá está desestimando el poder que pueden alcanzar estas organizaciones. Yo creo que hace falta una labor para prevenir justamente el reclutamiento de jóvenes para esas pandillas, pero para eso se requieren reformas muy importantes. Por ejemplo, que esos jóvenes tengan la presencia constante de adultos y de sus padres especialmente. Pero si tenemos un transporte y tenemos toda una serie de problemas que impiden que esos padres estén más tiempo con sus hijos, los hijos van a estar más tiempo en la calle. Así que tenemos que hacer reformas muy importantes para prevenir, para buscar. Mira, tú miras las planillas de los ministerios, de la asamblea, y eso está lleno de promotores culturales, promotores deportivos, pero realmente hacen algo. Yo me lo pregunto, porque es que los jóvenes de hoy día necesitan del deporte, necesitan de actividades culturales para dejar a un lado lo que tienen allí al lado, en la esquina de su casa, pero no lo hacemos. Esto puede tener consecuencias muy, muy duras para el país en el futuro. Y si el gobierno no empieza a tomarse esto en serio, creo que vamos a terminar con un país donde la contraparte de la policía va a ser tan poderosa como la propia policía. Bueno, se lo voy a pasar a Dalia, pero antes quiero seguir lo que tú estás señalando. Miren, amigos, aprendamos de los errores de terceros, de otros. En México, el crimen organizado y el narcotráfico se han profesionalizado. Me explico. Contratan a militares mejor preparados de México, ojo, preparados en Israel, preparados en sitios donde hay reconocimiento por la calidad de lo que es la seguridad. Los contratan, le dicen, ¿cuánto gana usted como policía o soldado? Bueno, gano $2,000, un número. Bueno, le damos no sé cuánto, le hace una oferta que es difícil de rechazar. Pero no únicamente están contratando, ya han contratado altos mandos militares muy bien formados, especializados, o fuerzas de élite, como se le llama también, sino que han contratado los mejores contadores públicos, para que sepan, tienen un sistema muy bien montado, muy eficiente. Y en Panamá creo que esto, siguiendo el ejemplo de terceros, podría darse también en este país. Dalia, no sé, ¿usted qué opina acerca de esto? Este señalamiento del presidente Trump, que es una sonada de campana, ¿no? De alarma, Dalia. A ver, yo creo que cuando uno ve las declaraciones del presidente Trump, él utiliza a Panamá en una lista, por así decirlo, para comparar. O sea, él está utilizando a Panamá como un punto de comparación para decir lo mal que está Washington. Dice en la misma oración o en la misma frase, menciona a Bagdad, a Brasilia y a la ciudad de Panamá. Eso no creo que él lo está planteando como un ranking en algún sentido. O sea, él no está diciendo estas ciudades que están terribles, miren cómo estamos nosotras, pero creo que evidentemente demuestra que en su cabeza caemos dentro como de este tambucho de ciudades que no funcionan y que están llenas de crimen, y por ende él las usa como un punto de comparación, como para decir, estamos terribles. Yo creo que, coincidiendo con lo que mencionaba Rolando, con el tema de lo mucho que estas organizaciones criminales pueden penetrar a la sociedad a todos sus niveles, absolutamente todos sus niveles. Y sí creo que la prioridad debe ser la prevención. Hemos visto, bueno, es que ya es lo usual, que lo que vemos es los estamentos de seguridad llevando adelante operaciones donde se hacen redadas, donde se allanan casas, se cae, metimos presas a 45 personas, se detienen tantas personas con tantas armas, tantos kilos de droga y tanto dinero en efectivo. Pero ¿qué se está haciendo para prevenir que sean estas organizaciones criminales las que son atractivas para los jóvenes de Panamá? Porque sí, se necesita deporte, se necesita cultura, se necesita arte, pero también se necesita
crear una situación económica y social donde los jóvenes vean que la ruta al éxito, o déjense del éxito, a la estabilidad económica, va por educarse, entrar al espacio laboral, conseguir un trabajo, y no por la vía, entre comillas, fácil de irse a delinquir o de entrar en una banda criminal o de ayudar, porque a veces es tan sencillo como hay un muchacho joven en la calle a quien le dicen, oye, te doy un salve de $20 o de $10 para que me lleves esta mochila de aquí a allá. Y así van empezando. Entonces, si un niño, por decirlo, un adolescente ve que el que mejor le va en su barrio es el que está metido en situaciones delictivas, porque pues tiene el carro, tiene las prendas, tiene la ropa, tiene a la mamá montada en una casita bonita con techito, con tal, tiene las mujeres, tiene todas estas cosas, y el que se estudió, el que se quedó fuera de la calle, está camaroneando, viendo cómo resuelve el día a día, su trabajo no le da, la mamá sigue viviendo en una casita con un techito de sí. O sea, todas estas cosas van generando una realidad que es que cómo convences a la juventud de que la vía para el éxito, claro, eso tiene que ir acompañado de un tema de valores y de ética, que es lo que mencionaba Rolando, ¿no? ¿Cómo son estas estructuras de soporte, ya sea familiar o comunitario, de estos muchachos para evadir la delincuencia? Pero es que si estamos en un sistema que no genera estabilidad, o que la promesa de estudio y mejoro y alcanzo el éxito, pues no tienen ejemplos reales de esa promesa, ¿cómo lo sacas de ese ciclo, ¿no? O sea, es muy complicado, y creo que va más allá. Se requieren todos los aspectos de que las comunidades tengan opciones más allá de eso, pero creo que evidentemente es un tema mucho más profundo del cual se debe hacer una prevención completa para la juventud. Y hay un asunto también que no debemos olvidar, y es que aun cuando la educación formal sea una salida del círculo de pobreza en el que están muchas familias, el valor de la carrera profesional en el mercado panameño está perdiendo valor. En otras palabras, después de estudiar 12, 18 años, resulta que sales de allí a ganar 800, 900, $1,000, que eso es lo que hace un narco en 1 o 2 días. Entonces, aquel joven que se enfrenta a la decisión de cursar estudios superiores, de cursar estudios secundarios, lo ve. Tú quieres que yo me gradúe para ganar que $800. Oye, pero si yo me hago $5,000 en un solo mes haciendo 3 o 4 cosas. Entonces, el valor de la educación en Panamá está perdiendo valor, perdón otra vez por decirlo, está perdiendo valor en el mercado. Entonces tenemos el doble problema de incentivar a los jóvenes a seguir estudiando, pero al mismo tiempo tenemos el problema de que no es suficiente porque el mercado no está pagando por lo que ellos estudian, sino... ¿Y por qué se debe esto? Bueno, porque nuestra educación es mediocre. No hay que darle muchas vueltas a esto. Pero ¿sabes qué? Tenemos falta de profesionales y tenemos un montón de deficiencias en la educación, y esto mueve precisamente a los jóvenes a irse a buscar alternativas. Pero mira que la sociedad panameña, sobre todo en los barrios marginales, los barrios más vulnerables, esa es la palabra que se utiliza, esa ciudadanía reclama antes que nada, antes que el mismo pan, antes que el pan, el respeto a la vida. ¿Saben por qué? Porque en Panamá, en estos barrios, la vida no se respeta. Ese es parte del problema. O sea, ya la actividad de crímenes y asesinatos raya en el escándalo. Miremos un poquito hacia abajo, no miremos nada más horizontalmente o mirar hacia arriba. Miremos lo que está pasando bajo nuestros zapatos en las clases populares. Esa violencia
se está derramando y no veo que se están haciendo cosas urgentes o agresivas para mitigar ese impacto producto de los elementos que hemos dicho aquí por Orlando y Dalia. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Vamos a cerrar la semana con un comentario acerca de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, donde se habla de traiciones, lo que indica que ahí en ese ambiente hay luz y tinieblas a la vez, o sea, hay señales confusas que se envían y se reciben, pero lo que sobresale muchísimo son concubinatos inciertos entre la propia clase política. En algunos casos convoca al desprecio, ver cómo son personas sin principios, sin moral, sin ética. Y esto lo digo, este lenguaje lo uso sin adorno, digo las cosas como son, ¿eh? Eso quede claro. Yo desprecio a las personas que no tienen respeto por sí mismas. Pero lo que vale aquí, Rolando y Dalia, y espero que así sea, que sea una lección aprendida para estos jóvenes novatos en la Asamblea. Siempre pensé que aunque la victoria lograda en principio con el control de la presidencia de la Asamblea no es suficiente, venían entonces las famosas, las queridas, las anheladas comisiones de presupuesto, o sea, las que son las más llamativas. Y ahí el partido cambió, pongo sobre la mesa la manera como se comprometieron con una línea de pensamiento y de repente cambiaron esa posición ambigua, como se repite y se repite en la historia de la política panameña. Rolando y Dalia, a ver, Dalia, usted comience, usted era más joven. Sí, bueno, yo creo que desde el 1 de julio se vio que la forma en la que ganó este bloque de 37 diputados opositor era inestable. O sea, creo que eso, el que no lo vio ese día, pues eso quedó claro. La realidad, por primera vez en mucho tiempo, no sabíamos cómo iba a quedar la votación de la presidencia de la Asamblea hasta el momento en que estaban votando y se iban contando los votos. Los periodistas íbamos contando los votos y decir, ¿será que ahora sí llegan? ¿Será que ahora sí llegan? O sea, evidentemente esa coalición, esa alianza electoral que se formó ahí dentro de la Asamblea era inestable porque se requerían decisiones muy particulares por parte de ciertos diputados. Y a mí algo que me llamó la atención ese día fue que muchos de los que votaron a favor de este bloque opositor mencionaban directamente que ellos estaban votando a favor y apoyando a su amigo Jorge Herrera, del panameñismo. O sea, ellos decían, yo estoy votando porque a la persona que pusieron yo considero que puede hacer un buen trabajo. Eso quiere decir que no necesariamente están votando en contra del bloque del Ejecutivo, por así decirlo, del bloque oficialista de RM dentro de la Asamblea, sino que están apoyando a esta persona del Partido Panameñista. Y creo que eso se evidenció a nivel de comisiones, si bien históricamente la coalición Vamos logró la presidencia, si no me equivoco, de 2 comisiones o de 3 comisiones y luego participar en varias de las juntas directivas de las comisiones, cosa que no se había visto nunca antes por parte de independientes. RM se hizo con 3 o 2, digamos 2 de las comisiones más importantes y se vio particularmente en la comisión de credenciales. Creo que esta es una comisión que el propio presidente ha dejado claro que para él es importante. Él hizo un llamado en una de las conferencias de prensa a que lo que sucede en la comisión de credenciales, esta inquisición que se le hace a los que él nombra, no está bien y que él considera que la comisión de credenciales tiene que agilizar su trabajo en cuanto al nombramiento. En cuanto a los nombramientos, ahorita vienen nombramientos importantes por parte del presidente a la comisión de credenciales, particularmente magistrados. Claro, los magistrados. Los magistrados. O sea que quedó la expresidenta del Legislativo, Dana Castañedas, a cargo de la comisión de credenciales. Llamativo también, porque se puede considerar que es la aliada más cercana del presidente. O sea, entendemos que dentro de la bancada RM, el presidente Mulino
se lleva, por decirlo de alguna forma, con la expresidenta Dana Castañeda, la expresidenta del legislativo. Y quedó ella, y lo que sucedió fue que un diputado de Cambio Democrático, que en teoría iba a apoyar a la bancada, al grupo opositor, terminó votando por Dana Castañeda. Y quedó evidenciado que lo que el presidente llamó morbo innecesario de esto de y cuál es la negociación que está haciendo el enviado del Ejecutivo dentro de la Asamblea Nacional. Él dijo, eso es un morbo, dejen de estar hablando de que mi enviado está haciendo, no está haciendo nada, él está coordinando. Quedó evidenciado que, bueno, coordinó muy bien, porque ganaron la comisión de credenciales, que creo que era una prioridad para el Ejecutivo dentro del Legislativo. Y me parece que, o sea, ¿qué estaba coordinando el enviado del Ejecutivo si no se está discutiendo ninguna ley en ese momento? ¿Cuál era la coordinación? Evidentemente la coordinación era ver cómo quedaban esas comisiones, porque si es que se está discutiendo una ley y pues el Ejecutivo necesita saber cómo va la discusión, cómo va a quedar el texto, que lo que quiere el Ejecutivo, lo que requiere de esa ley el Ejecutivo quede plasmado en el texto. Pero aquí se estaban discutiendo temas meramente políticos a lo interno del legislativo. No había ninguna ley por discutir. Entonces, esa coordinación, ¿cuál era la meta? Pues la meta se logró, que RM controle la directiva de la Comisión de Credenciales. Pero mire, Dalia y Rolando, el ritual político panameño nos ha demostrado que muchos de los diputados se guían por el frío cálculo mercantil, ¿sí? Es un asunto de dólares y centavos en muchas ocasiones. La historia es rica en ese tipo de experiencias y da la impresión, en opinión de personas que saben del tema, que hubo algo de negociación de por medio, ¿ok? Y esa es parte de la idiosincrasia. Recuerdo que aquí se ha cambiado, hay casos, pero Rolando, usted debe recordarlo, o sea, los casos que han habido aquí en la Asamblea para efectos de control, ¿no? Los escándalos han sido grandes, mayúsculos, ¿ah? Han sobrado toda la historia de la Asamblea. Así no es nada nuevo, no es nada nuevo lo que quiero decir, ¿no? No, nada, nada. De ahí creo que nace la palabra el matraqueo, porque es una combinación de cosas. Primero empiezan con un ofrecimiento. Luego, si no recibes el ofrecimiento, entonces viene la torcedera de brazos. Luego vienen las amenazas. Finalmente, tratan de llegar a un consenso contigo a través de terceras personas. Es decir, hay toda clase de cosas que vienen a enmarcar la palabra matraqueo. O sea, están sonando las matracas allí. Y están sonando, lo vimos el 1 de junio pasado, fue evidentísimo. Y ahora tenemos como resultado, pues, que un resquebrajamiento de esa alianza, que efectivamente, como dice Dalia, yo recuerdo que escribí en mi columna que era una alianza muy frágil, por lo que decían las propias personas que iban votando, los diputados como iban votando, y dejaban claro que era una alianza coyuntural. Sí. Se logró el objetivo, pero creo que faltó cohesión en el tema de las comisiones. Y el asunto, cómo queda de mal, es cuando después de múltiples intervenciones de voceros, de representantes del Ejecutivo, terminan con comisiones que están alejadas del objetivo que los llevó a la toma del poder con Jorge Herrera. Así que, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos el resultado de una alianza frágil que, ojo, puede seguir resquebrajándose, que puede seguir perdiendo miembros, porque desgraciadamente la Asamblea, al mismo tiempo que se aprenden cosas buenas, se aprenden cosas malas. Y ya estamos viendo resultados. Esos resultados ya son visibles.
La liturgia política panameña ha sido enriquecida por escándalos. Ya vi que hay algunos diputados que están hablando de que el cambio de actitud se debió a que les prometieron obras en su circuito. Usted lo tiene que haber visto. Sí. Entonces, la política, el arte de la política, o esa ciencia denominada política, se va resquebrajando con situaciones de tipo mercantilista y es una pena. Tenemos que irnos. Rolando Rodríguez, Talia Pichel, Guillermo Antonio Dames, les deseamos a usted una excelente fin de semana.